A las 5:10 de la mañana del 8 de noviembre de 2013, Roy Harper salió de su casa en Fort Drum, Nueva York, con una chaqueta de caza, una mochila antigua y una nota manuscrita que indicaba su destino: el área boscosa, cerca del lago Baker. Su esposa, Janice, dijo más tarde que esa rutina no era nueva, que cada otoño, su marido solía desaparecer durante 3 días para despejar la mente, según él, y desconectarse del ruido del trabajo. Roy tenía 45 años y trabajaba como técnico en maquinaria pesada en una planta cercana, aunque desde hacía meses arrastraba una serie de conflictos laborales que lo habían aislado emocionalmente. Se había vuelto más reservado, más tenso, incluso con su hijo adolescente, con quien antes compartía largas charlas. No dejó su teléfono ni su billetera, pero no usó ninguno de los dos. No dejó instrucciones claras, salvo un mapa incompleto y una botella de agua olvidada en la encimera. El viernes transcurrió sin novedades, pero el sábado tampoco hubo noticias. El domingo, Janice llamó a los amigos más cercanos, luego al trabajo y finalmente al departamento del sheriff. Presentó una denuncia por desaparición, mencionando la depresión de Roy, pero también una pelea reciente con su supervisor. La policía inició una búsqueda limitada en la zona marcada, aunque sin resultados visibles. Nadie vio el camión de Roy. Nadie lo registró en la estación forestal, y su nombre no figuraba en el registro de cazadores. Era como si nunca hubiera salido de casa. El martes por la mañana, apenas 48 horas después de la denuncia de desaparición, el sargento del departamento del sheriff desplegó drones de reconocimiento y una unidad canina especializada en rastreo humano sobre la zona señalada en el mapa hallado en la cocina de la casa de los Harper. Los operativos cubrieron un radio de casi 20 millas alrededor del supuesto destino de caza, pero al finalizar el primer día no se encontraron huellas de neumáticos, señales térmicas, ni objetos personales que pudieran vincular directamente la presencia de Roy con el terreno examinado. El segundo día, sin nuevos indicios y ante la ausencia de registros meteorológicos adversos, la búsqueda fue suspendida de manera discreta. No existía evidencia concreta de que Roy hubiera llegado siquiera a esa área. Posteriormente, una revisión de los libros de entrada en los puntos de acceso al parque estatal reveló que su nombre no figuraba en los registros de cazadores autorizados, y su licencia, según confirmó la Oficina de Pesca y Vida Silvestre, había expirado 3 meses antes. En paralelo, se solicitó el historial de movimientos bancarios. No había señales de actividad reciente, ni compras, ni extracciones, ni intentos de pago. Tampoco su teléfono móvil había emitido señales desde la noche anterior a su supuesta partida. La triangulación de datos celulares arrojó una última conexión en las cercanías de su casa, lo que indicaba que probablemente fue apagado antes de salir. El jueves, Janice Harper recibió un sobre con matasellos de Buffalo, Nueva York. Dentro, una sola frase escrita a mano: «Perdóname, pero necesito irme para siempre». No había firma ni explicaciones. La policía clasificó el caso como ausencia voluntaria sin elementos criminales y cerró el expediente de búsqueda activa. Su entorno comenzó a distanciarse. Solo su hermana Lorraine insistió en que algo no cuadraba, pero su voz se perdió en el silencio administrativo. 3 meses después de la desaparición, Janice Harper vendió la casa familiar ubicada en Fort Drum y cerró la línea de crédito conjunta que aún compartía con su esposo. El proceso de mudanza fue rápido y discreto. En menos de 2 semanas, se trasladó con su hijo a Albany, donde encontró empleo en el área de contabilidad del Hospital del Condado. A inicios de marzo, presentó una solicitud formal para la activación anticipada del seguro de vida de Roy. El formulario se basaba en la ausencia de contacto durante más de 120 días, adjuntando una copia del informe policial y el sobre recibido desde Buffalo como prueba circunstancial. La aseguradora aceptó los documentos sin requerir más diligencias y liberó un pago único de $85,000. Janice utilizó parte del dinero para saldar deudas previas, y el resto fue depositado en una cuenta de ahorro a su nombre. En el transcurso de ese mes, eliminó toda referencia pública a Roy. Comenzó a utilizar nuevamente su apellido de soltera, Snyder,
y retiró a su hijo del distrito escolar donde habían cursado generaciones de su familia. Para septiembre de 2014, un hombre llamado Craig Boswell empezó a ser visto de forma regular en su domicilio. Antiguo trabajador de un taller mecánico y con antecedentes menores por alteración del orden y conducción bajo influencia, no figuraba como residente oficial, pero vecinos notaban su presencia constante. A principios de 2015, Craig ya vivía con Janice, aunque evitaba cualquier mención pública sobre su situación legal. La familia de Roy, particularmente su hermana Lorraine, comenzó a sospechar de una posible manipulación en la narrativa del caso. Cuando Lorraine publicó en redes sociales una serie de mensajes cuestionando la autenticidad de la carta y sugiriendo presión psicológica previa a la desaparición, Janice reaccionó violentamente ante un vecino que le preguntó casualmente si creía que Roy podría regresar. Para comienzos de 2018, frustrada por la falta de avances y el silencio institucional, Lorraine Harper decidió contratar los servicios de un despacho privado con sede en Rochester, especializado en rastreo de vehículos con historial inactivo. Les proporcionó el número de identificación vehicular, BIN, del Ford F-150, que pertenecía a su hermano Roy, y que jamás fue localizado tras su desaparición. Durante 8 meses, los analistas revisaron bases de datos estatales, reportes de tráfico, registros aduaneros y lotes de subastas en todo el noreste del país, sin encontrar coincidencias. Fue recién en marzo de 2019, durante un control rutinario en la autopista interestatal 86, cerca de Binghamton, cuando un patrullero del estado de Nueva York detuvo un vehículo tipo pick-up de color gris, con placas evidentemente falsas y signos visibles de manipulación en el chasis. El conductor no llevaba identificación válida y afirmó llamarse Daniel Morris, pero las huellas dactilares tomadas durante la detención revelaron otra identidad, Craig Boswell. Al inspeccionar el interior del vehículo, los agentes encontraron una mochila rasgada con objetos personales no identificados, un cuchillo enfundado sin señales visibles de uso, una vieja cinta de casete y una fotografía descolorida que mostraba a Craig frente a la antigua vivienda de los Harper, fechada por revelado automático el día anterior a la desaparición de Roy. Debajo del asiento del copiloto se halló una licencia de caza expedida a nombre de Roy Harper, con marcas dactilares parciales de ambos hombres. En la guantera, los técnicos forenses recolectaron fragmentos de papel con frases parcialmente legibles, cuya redacción coincidía en tono y forma con la carta recibida por Janice en 2013. La combinación de evidencias físicas, inconsistencias en la identidad del conductor y la aparición del vehículo ausente provocó la reapertura inmediata del caso, bajo supervisión de la oficina del fiscal estatal. Con la confirmación del número de identificación del vehículo y la identidad real del conductor, el Departamento de Policía del Estado de Nueva York solicitó al tribunal una orden de registro para la vivienda que Janice Snyder ocupaba en Albany. La ejecución del allanamiento fue programada con carácter reservado. En el interior del apartamento, dentro de un armario ubicado junto al dormitorio, los agentes localizaron un contenedor metálico cerrado con pestillo, que contenía varias carpetas organizadas por fecha. En su interior se hallaron borradores de cartas no enviadas, copias de formularios oficiales a nombre de Roy Harper y documentos impresos con instrucciones sobre cómo redactar notas manuscritas con apariencia emocional. Uno de los papeles, con líneas tachadas y correcciones marginales, incluía frases idénticas a las que aparecían en la carta original enviada desde Buffalo. El análisis caligráfico preliminar confirmó coincidencias con la firma bancaria de Janice. Durante la inspección del baño, en la parte posterior de un mueble bajo el lavabo, se recogió un fragmento de alfombra con restos de una sustancia oscura. El análisis posterior, realizado por el Laboratorio Forense Estatal, identificó sangre humana con marcadores genéticos compatibles con el perfil de Roy Harper. No se encontraron restos óseos ni indicios de manipulación corporal reciente, pero la presencia de fluidos antiguos en una vivienda que Janice ocupaba más de un año después de la desaparición levantó sospechas inmediatas. Craig Boswell, detenido por identidad falsa, se acogió a su derecho al silencio.
Janice admitió ante los oficiales haber redactado la carta bajo presión emocional, argumentando miedo y confusión, aunque sin negar su autoría. Al enterarse de los hallazgos, Lorraine Harper sufrió una crisis emocional durante su comparecencia voluntaria en la comisaría. Su exclamación, afirmando que buscaría con sus propias manos hasta encontrar el cuerpo, atrajo la atención de la prensa local y motivó la reapertura formal de una propiedad olvidada, el antiguo cobertizo en el patio trasero de la casa familiar en Fort Drum. El antiguo cobertizo donde Roy solía almacenar su equipo de pesca y herramientas había sido vendido junto con la casa poco tiempo después de su desaparición. Los actuales propietarios, al ser contactados por las autoridades, accedieron voluntariamente a permitir un registro completo de la estructura. La inspección inicial no arrojó resultados visibles, pero al retirar una sección de tablones interiores que cubrían la pared posterior, los agentes descubrieron un compartimento oculto de aproximadamente 1 metro de profundidad, revestido con una capa de plástico industrial parcialmente descompuesto. En el suelo se observaron marcas de humedad antigua y rastros de sustancias biológicas deterioradas. Aplicando luminol, los peritos detectaron múltiples áreas con residuos compatibles con limpieza superficial, aunque sin éxito completo. Las pruebas genéticas realizadas sobre las muestras recuperadas confirmaron la presencia de ADN perteneciente a Roy Harper. En una esquina del compartimento se hallaron fragmentos metálicos identificados como hebillas de una mochila de camping y un reloj de pulsera con el cristal roto y las agujas detenidas. Estos elementos, todos asociados con las pertenencias conocidas de Roy, consolidaron la hipótesis de que nunca abandonó realmente la propiedad y que la supuesta salida hacia una excursión de caza fue una fabricación posterior. En la revisión perimetral del terreno, se descubrió una fosa superficial oculta tras una hilera de arbustos. Dentro había una cantimplora, una gorra desgastada y un trozo quemado de lo que parecía ser un álbum de fotos familiar. No se encontraron restos humanos. Al conocer los resultados del operativo, Janice intentó abordar un autobús interurbano con una maleta que contenía dinero en efectivo y un pasaporte adulterado, pero fue detenida en la terminal antes de poder embarcar. De manera paralela, Craig Boswell fue sorprendido en un garaje alquilado intentando destruir una caja con documentos personales. Un vecino, alertado por el humo, notificó a la policía. Ambos fueron puestos bajo custodia. El 7 de agosto de 2020, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado oficial declarando que Roy Harper debía considerarse legalmente fallecido como resultado de un acto violento, pese a que su cuerpo no había sido recuperado. El anuncio se fundamentaba en la acumulación de evidencia biológica, registros materiales y contradicciones documentadas en los testimonios recogidos durante los meses anteriores. El fiscal adjunto detalló que el caso ya no se trataba de una desaparición, sino de una maniobra estructurada para simularla, con motivaciones económicas identificables y participación activa de terceros en la ocultación de pruebas. Craig Boswell fue formalmente acusado de complicidad, alteración de la escena y destrucción de evidencia física. Janice Snyder enfrentó cargos por conspiración, fraude en perjuicio de una aseguradora y obstrucción a la investigación judicial. Según los datos reconstruidos por la Fiscalía, Roy Harper fue citado por Janice al cobertizo bajo el pretexto de preparar el equipo para su supuesta excursión. Durante ese encuentro, el cual se estima tuvo lugar entre las 5 y las 6 de la mañana del 8 de noviembre de 2013, se produjo un enfrentamiento derivado de una revelación inesperada. Una de las hipótesis planteadas sugiere que Roy había descubierto correspondencia mantenida entre Janice y Craig, lo que habría desatado una discusión con consecuencias irreversibles. La versión más sostenida apunta a que Roy fue atacado en ese contexto y que el resto de los acontecimientos fueron diseñados para cubrir la escena. El elemento más devastador surgió al revisar uno de los cuadernos hallados en la vivienda. Una carta sin enviar, escrita por Roy, dirigida a su hijo. En ella explicaba que pensaba alejarse unos días para reorganizar su vida y reconstruir la relación con él. Esa nota nunca fue entregada. Nadie supo que Roy no planeaba desaparecer, sino regresar. El juicio contra Janice Snyder y Craig Boswell dio inicio en enero de 2021 en la Corte Superior del Condado de Jefferson.
La fiscalía centró su estrategia en un punto clave. La ausencia de un cuerpo no eliminaba la existencia de un crimen. Apoyados en una secuencia detallada de pruebas físicas y documentales, los fiscales presentaron informes periciales sobre restos biológicos compatibles con Roy Harper, análisis de escritura que vinculaban directamente a Janice con la carta supuestamente enviada por él desde Buffalo, y documentos financieros que mostraban la solicitud y cobro del seguro de vida menos de 5 meses después de su desaparición. Un experto caligráfico declaró bajo juramento que el estilo de la carta coincidía en un 97% con los borradores recuperados en la vivienda de Janice. Varios testigos del entorno cercano afirmaron que ella había descrito a Roy como un obstáculo, alguien que no le permitía avanzar, y confirmaron que Craig residía con ella desde poco tiempo después de la desaparición. La defensa alegó falta de cuerpo, de arma y de móvil directo. Argumentaron que Roy Harper podría haber abandonado su vida voluntariamente, empujado por conflictos internos o circunstancias personales desconocidas. Sin embargo, esta narrativa colapsó tras la presentación de los resultados del luminol en el cobertizo, los cuales revelaron salpicaduras de sangre y patrones de arrastre, así como intentos fallidos de limpieza. La estructura del relato fiscal tomó forma definitiva con el testimonio de Lorraine Harper. La hermana de Roy fue llamada como última testigo. Durante su declaración, presentó una cinta de casete fechada 2 semanas antes de la desaparición. En ella, la voz de Roy expresaba temor por la seguridad de su hijo y sugería, en caso de cualquier eventualidad, buscar en el cobertizo. La cinta había sido entregada a un abogado bajo instrucciones previas. El jurado escuchó en silencio. El contenido transformó la percepción del caso por completo. El veredicto se emitió el 16 de febrero de 2021, tras 18 días de audiencias y deliberaciones que se extendieron durante casi 12 horas. El jurado declaró a Janice Snyder culpable de conspiración para cometer fraude, obstrucción de la justicia, destrucción de evidencia y simulación dolosa de muerte con fines económicos. En el caso de Craig Boswell, se le halló culpable de complicidad, encubrimiento posterior al hecho y alteración de pruebas materiales. Aunque ninguno de los dos fue condenado por homicidio, dada la ausencia de un cuerpo y la imposibilidad legal de establecer una causa exacta de muerte, la sentencia se sustentó en la solidez del conjunto probatorio, considerado por la Fiscalía como una reconstrucción precisa de los hechos. El juez principal, en su alegato final, subrayó que los acusados construyeron deliberadamente una narrativa falsa para borrar a una persona viva de todos los registros sin dejar opción a defensa ni rastro. Durante la lectura de la sentencia, Janice se mantuvo en silencio, sin reaccionar, mientras Craig bajaba la vista al suelo, sin establecer contacto visual con la sala. La pena fue dictada una semana después. Janice recibió 24 años de prisión sin posibilidad de revisión durante los primeros 16. Craig fue condenado a 12 años, con opción a libertad condicional tras cumplir 8, condicionada a la colaboración con las autoridades en eventuales diligencias futuras. Ninguno de los acusados mostró disposición a prestar declaraciones públicas. El hijo de Roy Harper, cuya identidad fue protegida durante todo el proceso, no asistió al juicio, y actualmente reside bajo la tutela de familiares maternos en otro estado. A pesar de la sentencia, la familia Harper expresó que no se alcanzó justicia plena, ya que el cuerpo de Roy no fue localizado. El caso, según señalaron medios locales, cerró jurídicamente, pero quedó abierto emocionalmente. En noviembre de 2021, justo 8 años después de la desaparición de Roy Harper, una cámara de seguridad privada instalada por los actuales propietarios del antiguo domicilio en Fort Drum captó la figura de una persona no identificada que se acercó al cobertizo durante la madrugada. El individuo, cubierto por una chaqueta oscura y con el rostro oculto por la capucha, permaneció en silencio durante menos de 3 minutos. Dejó un ramo de flores silvestres apoyado contra la pared de madera y se retiró sin mirar atrás. La policía revisó la grabación pero no divulgó la identidad del visitante y nunca emitió declaración oficial sobre el incidente. A pesar de los esfuerzos posteriores, no se encontraron nuevos indicios sobre el paradero de los restos de Roy,
ni evidencias de un posible lugar de sepultura. Las búsquedas organizadas por voluntarios cesaron por falta de recursos y apoyo institucional. El expediente fue archivado de forma definitiva. En el ámbito familiar, las consecuencias fueron irreversibles. Lorraine Harper declinó ofrecer nuevas entrevistas y rechazó cualquier tipo de exposición pública. El hijo de Roy cambió legalmente su nombre, interrumpió la escolarización formal y fue acogido por una familia tutora en otro estado, bajo un acuerdo de confidencialidad gestionado por servicios sociales. El fondo conmemorativo establecido por antiguos compañeros de trabajo, orientado a ofrecer becas técnicas en nombre de Roy, fue disuelto al año siguiente por falta de aportaciones. Ninguna institución retomó el homenaje. El último informe oficial emitido por la Oficina del Fiscal General del Estado cerró con una frase escueta que, para muchos, sintetizaba el carácter inconcluso del caso. El cuerpo desaparecido dejó huella, pero no el lugar donde encontrarla. Así terminó un proceso que nunca ofreció certezas, solo ausencias. La historia de Roy Harper, como él mismo, se desvaneció en un silencio que nadie logró romper. Todo lo que aparece en este video es una expresión artística, creada exclusivamente con fines narrativos, de reflexión o de análisis de determinadas situaciones de la vida real. No apoyamos la violencia, no promovemos comportamientos ilegales y no alentamos a nadie a repetir lo mostrado. Si estás pasando por una situación que pone en riesgo tu seguridad o tu bienestar, te recomendamos acudir a las autoridades correspondientes o a servicios de asistencia profesional que podrán ayudarte. Recuerda también que las opiniones expresadas en este video pueden formar parte de una intención creativa, satírica o crítica del autor, y no necesariamente reflejan su punto de vista personal. Cuídate mucho y mantente a salvo.